Características del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Aunque en la última década las deficiencias atencionales se han considerado como el problema específico y esencial de las manifestaciones comportamentales y escolares, los niños hiperactivos son menos capaces de mantener el mismo grado de compromiso en las tareas que otros niños, no pueden prestar atención suficiente a los detalles y pierden sobre todo su concentración en las tareas rutinarias y rechazan las que no suscitan su interés. Sus trabajos suelen ser sucios y desordenados, pareciera que su mente está en otro lado, además cambian de una actividad a otra sin terminar ninguna de ellas, y con frecuencia pierden el material y olvidan las cosas. Los problemas de atención pueden afectar a distintos dominios, tales como son vigilancia, la atención dividida, la atención focalizada, la atención sostenida y la atención selectiva, que pueden afectar gravemente al desarrollo del niño. Durante los últimos años ha habido una gran evolución diacrónica del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. A continuación mencionaré algunos de los nombres que se le dieron a través de la historia y que muestran la evolución de los criterios tanto del DSM-4 como del CIE-10. Entre 1900 y 1950 el enfoque que se le daba era totalmente médico y se hacía referencia a una lesión cerebral. Posteriormente, en 1968, el DSM-3 se refirió a este como una reacción hipercinética en la infancia y en la adolescencia. Y en 1992 el CIE-10 lo llamó trastorno de la actividad y de la atención. En 1994 el DSM-4 lo retomó con el nombre de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que es el nombre que actualmente nosotros utilizamos para definir a este. Criterios del DSM-4 y del CIE-10 para el diagnóstico del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. En el CIE-10 podemos encontrar que el nombre es el trastorno de actividad y de atención, con un grupo de trastornos hiperactivos. Sus características principales son déficit de atención, impulsividad e hiperactividad, y los criterios de diagnóstico son 3 síntomas, mientras que en el DSM-4 podemos encontrar el nombre como trastorno por déficit de atención con hiperactividad. El grupo al que pertenece son trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador. Las características básicas se definen por impulsividad e hiperactividad. Y los criterios de diagnóstico se basan principalmente en el déficit de atención y o hiperactividad. Dominios de la atención afectados en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Estos dominios son muy importantes, ya que afectan directamente a la atención, a la percepción y a la vigilancia. Podemos encontrar que dentro de la atención tenemos la incapacidad para realizar correctamente dos acciones diferentes, que se refiere a la atención dividida. En la atención focalizada podemos encontrar que es la incapacidad para percibir lo que ocurre a su alrededor. Por otra parte, tenemos la atención selectiva y la atención sostenida. La atención selectiva se refiere a la incapacidad para seleccionar los estímulos relevantes, mientras que la sostenida es la incapacidad para permanecer en la misma actividad el tiempo necesario. Y, por otra parte, tenemos lo que es la vigilancia, que es la falta de disposición para responder a la información importante. Descripción del caso. Narrado desde la perspectiva de la doctora Sarah Tobin. En la segunda sesión de recopilación de información, me reuní primero con Jackson y sus padres, y posteriormente analicé la historia de Jackson a solas con el señor y la señora Newman. También pasé cierto tiempo a solas con Jackson, aunque al principio el señor Newman se mostró reservado y no dio detalles. Con solo 8 años de edad, Jackson había sido capaz de controlar su comportamiento durante la mayor parte de su vida. El padre de Jackson tenía 34 años de edad, era dueño y administraba una tienda local de regalos, en donde trabajaba la señora Newman, de 32 años, como vendedora de medio tiempo mientras los niños estaban en la escuela. Los Newman llevaban 10 años de casados, sin embargo, durante los últimos 7 años, la tensión entre el señor y la señora Newman se habían intensificado.
Dado que Jackson había realizado recientemente una prueba del coeficiente intelectual en la escuela, no era necesario repetir la evaluación. Sin embargo, consideré que sería útil recopilar algunos datos cuantitativos sobre los problemas conductuales de Jackson. Por tanto, les pedí a los padres que llenaran una lista de verificación de conducta infantil y les di otras para que los llenaran los profesores de Jackson. En ambos instrumentos se confirmó el cuadro que el señor y la señora Newman me habían comunicado en nuestras pláticas. Las puntuaciones de Jackson eran como las que se hallaban en los niños con hiperactividad. Por ejemplo, en la escala Conners, Jackson recibió puntuaciones que tenían más de una división estándar completa, que estaban por encima de la media de las escalas de problemas de aprendizaje, es decir, en los niños con un índice de hiperactividad. Diagnóstico: trastorno por déficit de atención con hiperactividad, de tipo combinado. Formulación del caso. Podemos encontrar dentro de este rubro la incapacidad que sentía Jackson al no poder controlar su propio comportamiento, lo cual lo llevó a que sus amigos se alejaran más de él. La incapacidad de Jackson para obtener este afecto que tanto necesitaba hizo que su comportamiento aumentara, lo que culminó en el peligroso incendio que provocó en la escuela. Los problemas de Jackson estaban severamente limitados a su comportamiento, y esto se veía reflejado tanto en su núcleo familiar como en las instituciones secundarias, es decir, la escuela. Plan de tratamiento. La primera recomendación que nosotros hacemos es que Jackson asista a una terapia individual con un psiquiatra infantil que esté especializado en el tratamiento de niños con hiperactividad. Al igual que en la segunda, podríamos tener una premisa, donde Jackson se beneficiaría de una medicación, o en todo caso se esperaría que respondiera de manera positiva con la idea de tener su propio terapeuta privado. Por otra parte, y no menos importante, también se les exhortó a los padres a asistir con un colega psicólogo, quien les pudiera ayudar a desarrollar un programa de manejo de contingencias, que podría ser e instrumentarse en casa y en la escuela. También reunirse con ellos regularmente para ayudarles en el proceso y darles la oportunidad de que trabajaran en su propia relación, enfocándose en las formas en las que el problema de Jackson había afectado profundamente en ambos. Parte de los resultados del caso. Tiempo después de haber iniciado sus sesiones con el psiquiatra, Jackson empezó el tratamiento con Ritalin, y los cambios en su conducta fueron drásticos y rápidos. El señor y la señora Newman aprendieron del psicólogo la importancia de enfrentar con rapidez el comportamiento inapropiado y recompensar los cambios. Conclusión del equipo. En el caso que nosotros presentamos, hablamos de un trastorno común entre los niños de hoy en día, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Solo que en algunas ocasiones el diagnóstico es erróneo, y esto nos lleva directamente a la ética profesional, donde nosotros como psicólogos en formación es importante que observemos cada detalle que nos pueda ayudar a catalogar los síntomas y los signos de nuestro paciente, para poder así dar una mejor evaluación y un diagnóstico certero. Dentro de la conclusión del equipo podemos encontrar que tanto este como otros trastornos pueden afectar gravemente al desarrollo del niño si no se diagnostica a tiempo. Por ello, es necesario saber las áreas o los dominios a los que se afecta directamente, como en este caso sería la atención, la vigilancia, que ya anteriormente habíamos mencionado. Y aunque para nosotros los psicólogos debemos tener presente cada una de estas características, también debemos saber la prevalencia entre los síntomas y basarnos en los criterios tanto del CIE-10 como del DSM-4. Asignatura: Trastornos de la infancia y la adolescencia. Profesor: Austria Villagrán Ivette. Grupo 2PM31. Equipo conformado por
Sauri Triana Saraí, Macías Basoco Laura, Ramírez Espinosa Gloria, Hidalgo Mejía Brenda e Espíndola Martínez Citlali.